Entender tu palabra, Señor, rogamos que tu santo y divino Espíritu, Señor, ilumine nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, porque no podemos hacer nada, Señor, si tú no nos ayudas, Señor. Y en esta cuestión de entender tu palabra, Señor, necesitamos ser iluminados por ti. Ayúdanos, Señor, a entenderla, pero también ayúdanos con el poder de tu santo y divino Espíritu a llevarla por obra, a predicarla, a compartirla con todo aquel que lo necesita. En Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén. La obra que solo Dios puede terminar. Es interesante que en este pasaje de las Escrituras solamente nos dice que en 52 días el pueblo terminó esta gran obra. En 1961, John F. Kennedy empezó a decir unas palabras como estas: en esta década pondremos al hombre en la luna. Y solamente 8 años después, Neil Armstrong estuvo en la superficie de la luna. Y eso también fue una gran obra muy portentosa, mandar a una persona a la luna. Pero ¿a qué voy? La gran obra del Señor no solamente fue la cuestión de la rapidez de en 52 días levantar este muro, sino si nos fijamos, realmente este era un pueblo pequeño, este era un pueblo completamente desorganizado, un pueblo que pasó por todo este tiempo por un acoso de los enemigos de reconstruir estos muros, y aún así, con todas las cuestiones en contra, pudieron levantarse, esforzar sus manos con la ayuda del Señor y reconstruir los muros de Jerusalén en 52 días. Esto es interesante porque nos ayuda a recordar que no son nuestras fuerzas, no era que había mucho ingeniero civil, mucho arquitecto ahí para poder saber construir. De hecho, si nosotros entendemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que realmente mucha de la gente que estaba en Jerusalén era gente de los que vieron como menospreciados. Los que venían de Babilonia, los que venían de otros lugares podían tener un poco más de entendimiento, pero realmente eran personas que habían vivido como esclavos y ahora regresaban a Jerusalén. A lo que voy es que la cuestión social, la cuestión anímica del pueblo, pues estaba hasta los suelos, y aún así se pudieron organizar, se pudieron esforzar, pudieron estar en contra de todos sus enemigos para fortalecer esa gran obra, y pudieron construir los muros de Jerusalén en un tiempo de 52 días, ¿no? A pesar de que constantemente, como lo hemos estado viendo, los otros tenían enemigos que constantemente buscaban destruir, buscaban que no avanzaran con esa obra, ni nada parecido. Quiero que recordemos algo que decíamos o que mencioné en el primer sermón sobre esta serie de Nehemías. En muchas ocasiones de esta serie vamos a estar aplicando este sermón no solamente en el sentido de la iglesia, en el contexto de la iglesia, que Dios nos ayuda a trabajar en esta gran obra que es la obra del Señor, sino también que Dios nos ayuda a construir los muros para fortalecer a nuestra familia, ¿sí? Y también en otro contexto aplicado, también Dios nos ayuda a construir los muros para la protección de nuestra vida. Entonces, recordando esto, hermanos, quisiera que pudiéramos entender la palabra de nuestro Dios, podernos enfocar en esto y recordar en este pasaje que leíamos, Dios mismo edifica a su pueblo en medio de la oposición externa y la transición interna, la traición interna. Pero todo esto Dios lo hace para que sea Dios glorificado, ¿sí? Entonces, hermano, en este pasaje vamos a encontrar o vamos a hablar de 3 realidades que marcan la obra de Dios en su pueblo. 3 realidades que marcan la obra de Dios en su pueblo, ¿sí? La primera realidad que marca la obra de Dios en su pueblo es la victoria de Dios sobre la oposición. Si usted me sigue con su vista en los primeros 2 versículos que estábamos leyendo, Nehemías capítulo 6, verso 15 y 16, yo lo voy a leer y usted siga con su vista en la lectura. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.
no solamente, repito, lo portentoso, lo hermoso, lo glorioso, era la cuestión del tiempo, sino lo que provocó en los enemigos de Nehemías, en los enemigos del pueblo. Y tres cosas, de manera precisa, es lo que se provocó en los enemigos del pueblo. Dice en el verso 16, y cuando oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué dice? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Si usted se fija en las escrituras, normalmente en el Antiguo Testamento es muy recurrente que veíamos que otras naciones temían del Dios de Israel, temían al pueblo porque decían, sabemos que Dios está con ellos. Entonces lo primero que hicieron los enemigos, ahorita vamos a hablar más de ello, pero lo primero que hicieron los enemigos de Nehemías es que tuvieron gran temor de lo que Dios había hecho con su pueblo, ¿sí? Habían reconocido, y ahorita vemos ello, habían reconocido lo que Dios había hecho con ellos, y también dice, se sintieron humillados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos constantemente estaban tratando de luchar para que no se construyeran los muros, trataron de hacer todo lo posible y hasta lo imposible, metieron espionaje prácticamente, hablaron muy mal de Nehemías, hicieron chismes, hicieron de todo, pero aún así con todo esto el pueblo de Dios avanzó porque Dios estaba con ellos. Por eso termina diciendo, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta gran obra. Aquí, hermanos, se marca una ironía. Aquellos que se oponían a la obra de Dios fueron obligados a reconocer que la mano de Dios obró en la vida de su pueblo. Se fija que los mismos que estaban contra de Dios, de su pueblo, tuvieron que tragarse sus propias palabras y decir, realmente Dios les ayudó, Dios estuvo con ellos en todo tiempo. Recordemos algo, Cristo, hermanos, también presentó oposición, también fueron muchos los enemigos que se presentaron en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero la resurrección, el término de la obra de Cristo, nos aseguró la victoria. ¿A qué quiero llegar con esto? El pueblo de Dios, el pueblo de nuestro Dios, hoy hasta el día de ahora sigue presentando oposición. Lo veíamos el mes pasado, que la Biblia es el libro más atacado en todo el mundo, el más quemado, el que más veces han querido destruir y hasta el día de ahora prevalece. Hoy en nuestros días aún más se lucha en contra de la iglesia, se nos levantan calumnias retrógradas, hipócritas y tantas otras cosas que le pueden decir a la iglesia. Pero hermosamente dice su palabra, Cristo Jesús dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. Y sabe, esa expresión que menciona Cristo se me hace muy hermoso, porque Cristo sube al monte con sus discípulos y había una cueva que los griegos le decían que eran las puertas del Hades, esa cueva, que esa descendía hasta el mismo Hades, y Cristo, estando allí en un lugar de adoración pagana, les dice, ni esas puertas, las que dicen que son las puertas del Hades, ni eso, ni nada podrá prevalecer contra la iglesia. Hermanos, seguimos hasta el día de hoy presentando mucha oposición por parte del mundo hacia la iglesia. Les repito, hay lugares donde queman iglesias, hay lugares donde matan cristianos, y en mismo México hay lugares que hacen tantas cosas en contra de nuestros hermanos en Cristo, y aún así la iglesia tiene que seguir prevaleciendo, hablando, denunciando, porque si nos quedamos a lo que dice este mundo a lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. Hoy cuando hablamos de la familia, nos dicen que nosotros somos de un pensamiento retrógrada, acentral, y que ya no es parte de lo que debe de ser, cuando realmente entendemos bajo las Escrituras que Dios ha conformado la familia con roles en cada uno de todos los integrantes de la familia, y vemos que cuando cada uno cumple el rol que fue designado por Dios, la familia prospera. Es curioso, cuando nos hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios nos ayuda y prospera la familia.
y cuando hacemos lo que el mundo dice que debe de ser, que es completamente en contra de las Escrituras, vemos que no hay felicidad. En este pasaje nos recuerda que la obra de Dios no se detiene. La victoria no depende de nuestras fuerzas ni de nuestra inteligencia, depende del poder soberano de nuestro Dios. Me gusta mucho meditar en el Antiguo Testamento, y una de las reflexiones que me ha gustado mucho ver constantemente en la palabra, decía un amigo, no me malentienda estas palabras, pero pareciera ser, en un contexto diferente de expresarnos, pareciera ser que a Dios le gusta presumir, decía. Y hacía referencia a que cuando Gedeón tenía tantos hombres, tantos, pero tantos hombres, Dios los redujo y los volvió a reducir hasta que Gedeón se quedó con 300, ¿sí? Y Gedeón pudo haber pensado: Señor, tenía tantos hombres, tenía la victoria asegurada, ¿por qué la necesidad de reducir las personas? Para que la gloria no sea del hombre, sino sea de nuestro Dios. ¿Por qué Dios permitió que un pueblo pequeño, un pueblo destruido, un pueblo en ruinas, un pueblo desorganizado, pudiera construir los muros de Jerusalén en solamente 52 días? Para que usted y yo veamos, no depende de las fuerzas del pueblo, no depende de la inteligencia del pueblo, depende solamente de que la mano de nuestro Dios esté con nosotros. Repito, 3 aplicaciones constantes vamos a llevar en el libro de Nehemías, y la primera pudiéramos decir, en nuestra vida, hermanos, no depende de nosotros, no depende de nuestro intelecto el cambio de nuestra vida, depende de Dios en nosotros. Solamente debemos de rogarle al Señor: Señor, tú conoces mis defectos, tú conoces todas mis imperfecciones, pero yo no puedo cambiar por mí mismo. Necesitamos su ayuda, necesitamos su poder, necesitamos que Dios obre, porque separados de Él, nada podemos hacer. Y nada es nada en griego, arameo, hebreo y lo que quiera, nada es nada, ¿no? Pero también en nuestra familia. A veces, teniendo problemas en nuestra familia, podemos pensar: yo lo puedo resolver, yo tengo que hacer esto y tales cosas, y ya mi familia está resuelta. Hermanos, debemos de entender algo: nosotros no podemos. Nosotros somos como el pueblo, un pueblo destruido, un pueblo que no puede hacer mucho, pero que lo puede hacer todo cuando Dios está con su pueblo. Debemos de reconocer que nosotros solos no podemos construir a nuestra familia, hacer el bien por nuestra familia, solamente con la ayuda de nuestro Dios. Y repito, y tercero y último, solamente como iglesia debemos de reconocer algo: por más que podamos ser una iglesia numerosa, por así decirlo, a comparación de las iglesias de nuestro presbiterio, nosotros no podemos solos. No depende de la cantidad de miembros de esta iglesia. No depende de todas las cuestiones hermosas que tiene esta iglesia, que tiene muchas cosas de valor, pero no depende de eso. Depende de Dios. Y cuando nosotros podamos quitarnos un ego de pensar que son nuestras fuerzas, verdaderamente podremos recorrer a Dios y decir: Señor, sea a ti la gloria, no a nosotros, oh Dios, sino a ti sea la gloria. Hermanos, el que comenzó la buena obra en nosotros, dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo sé que usted es casi perfecto, pero hasta el día de Jesucristo, dice su palabra, que verdaderamente será terminada la obra del Señor en nuestra vida. Sigamos avanzando, progresando, entendiendo que la victoria de Dios sobre cómo se opone a toda la oposición, a todas las personas, a todos los enemigos que se han levantado. La siguiente realidad que marca la obra de Dios en su pueblo, si me sigue con su vista, versos 17 al 19, es la sutileza del enemigo y el peligro de la traición interna. Lo voy a leer, hermanos, usted sígalo ahí con su vista, ahí más o menos, pero lo voy a leer yo en otra versión que se me hizo muchísimo más fácil entender. Y si usted es chismoso, más fácil le va a entender aquí, porque más entienden estas palabras. Dice así:
En la nueva traducción viviente dice así: durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. ¿Sí? Había personas dentro de Judá que estaban a favor de lo que hacía Tobías. Tobías, recordemos que era uno de los opositores del pueblo. Dice verso 18: muchos en Judá habían jurado lealtad porque su suegro era Zacanías, hijo de Arán, y Jonatán, hijo que estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Meraquías. ¿Qué quiere decir con ello? Y más, en los últimos capítulos de Nehemías volvemos a recordar algo así, que los que se habían presentado en oposición al pueblo se habían casado y se habían emparentado con familia de los nobles de Jerusalén, ¿sí? Y había ahí todo un conflicto porque los que querían destruir a Jerusalén estaban casados con los hijos de los nobles de que estaban en Jerusalén, y había una transmisión de información, cartas a unos al otro, y no cartas de amor, eran cartas de cómo poder destruir al pueblo por dentro, ¿sí? Continúa diciendo el verso 19: constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías, ¿sí? Y luego le contaba de todo lo que yo decía, ¿no? Nehemías presentaba las dos versiones. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme, ¿sí? ¿Qué entendemos aquí? Algunos nobles de Judá mandaban correspondencia a Tobías, y había opositores claramente a favor de Tobías y en contra de Nehemías y todo lo que se estaba haciendo, a pesar de que todo lo que se estaba haciendo era para favor del pueblo. Tobías enviaba cartas para atemorizar a Nehemías, intentando desmoralizarlo. Buscaba infiltrarse, dividir y desviar al pueblo desde adentro. Esto nos recuerda grandemente a algo que sucedió en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había alguien dentro de los apóstoles que Cristo mismo dijo: no se ha perdido ninguno más que el hijo de perdición. No es alguien que a Dios se le chispoteó y dijo: híjole, se infiltró alguien, ¿no? Dios sabía y lo tenía todo en su divino plan. Incluso Cristo mismo dice: no se ha perdido ninguno más que el hijo de perdición, ¿sí? ¿A qué voy con ello? Enemigos ha habido y habrá siempre en la iglesia. Incluso dentro de la iglesia pudiera haber enemigos, ¿no? No es para que ande volteando a ver a nadie ahorita, por favor, ¿sí? Pero lo que sí nos dice la palabra es que dice: ¿el trigo y la cizaña crecen separados? No. Dice: el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿sí? Y más que pensar en quién será la cizaña de aquí, usted debiera de pensar como los discípulos: Señor, ¿seré yo? Los discípulos ni siquiera voltearon a ver a Judas y dijeron: debe ser el tesorero Judas. No, nadie pensó en Judas de ninguna manera. Todos empezaron a pensar en sí mismos: ¿seré yo? Hermanos, hemos dicho constantemente en este sermón de Nehemías: o construimos o destruimos. O hacemos el bien por la obra del Señor, o hacemos el mal. Pero no hay posiciones neutras para trabajar con el Señor. No hay posiciones de descanso en la obra del Señor. La iglesia ha presentado innumerables personas que se han levantado en contra de la iglesia, hablando en contra de la iglesia y estando incluso dentro de la iglesia, trayendo corrientes, ideas, pensamientos completamente en contra de las Escrituras. Pudiéramos decir que los enemigos constantes que el mundo trata de infiltrar dentro de la iglesia son los compromisos morales y culturales populares. Hoy en nuestros días, tantos pensamientos en contra de las Escrituras, pensamientos que dicen que la vida de un ser humano en el vientre de su madre no es vida, es un embrión, un costal de células solamente, y eso no es vida, dicen algunos. A otros dicen, idea muy marcada en muchas iglesias de repente, que simple y sencillamente la Biblia contiene, no es la palabra de Dios. Dicen:
Algunas cosas son la palabra de Dios y otras cosas no. Y el problema que nos ponemos en eso es andar diciendo, bueno, ¿y entonces qué es palabra de Dios? Nosotros entendemos que toda la Biblia es realmente la palabra de nuestro Dios. Y tantas corrientes más adversas que buscan realmente distraernos de la palabra. Hoy en nuestros días se han levantado iglesias, por así decirlo, entre comillas, que dicen, y en Estados Unidos y en otros lugares y en México mismo, que la homosexualidad es algo que Dios bendice. Y tienen que tachar las escrituras, o no sé cómo le tengan que hacer, o hacerse ciegos, cuando dicen pasajes muy claros en referencia a eso. Hermanos, lo que rige a la iglesia es la palabra de Dios. Lo que nos ayuda a mantenernos centrados en la verdad es la palabra de nuestro Dios. Y cuando no estamos parados en la palabra de nuestro Dios, cualquier viento de doctrina nos puede llevar a cualquier otro lado. Es necesario que podamos estar completamente alertas. Estas nuevas ideologías y pensamientos, hermanos, usted y yo podemos ser un poco conscientes de estas situaciones, pero ¿usted cree que su niño también esté consciente? ¿Usted cree que en la nueva educación de México, donde se está hablando de él, ellas, también los niños sean conscientes de discernir las nuevas corrientes que hay en este mundo? ¿Usted cree que nuestros niños estén preparados para poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo que este mundo dice que es bueno? Es por ello que como el pueblo estuvo constante y en la alerta de todas las cosas que podrían infiltrarse hacia el pueblo, así es necesario que los padres en su familia puedan estar alertas de todas estas ideologías, pensamientos que son contrarias a este mundo, de todas estas ideas que no son conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que como familia podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, que la palabra de nuestro Dios nos ayude a distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si verdaderamente, sin duda alguna, todo ser humano merece respeto, merece que le mostremos amor. Incluso el mandamiento del Señor es amar al prójimo, y eso jamás estará en tela de juicio, de ninguna manera. Pero lo que sí, hermanos, es que debemos de estar completamente alertas ante todas estas amenazas que constantemente se levantan y buscan infiltrarse incluso dentro de nuestra propia iglesia. Y por tercero y último, la última realidad que hoy hablaremos, que marca la obra de Dios en su pueblo, es la perseverancia en la misión de Dios. En todo este pasaje, una de las cosas muy grandes y contundentes que podemos estar viendo es la perseverancia. Dios perseveró a su pueblo y Dios persevera a todos y a cada uno de nosotros a seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Sabe por qué hemos tenido ganas hasta el día de ahora para venir a su iglesia? Porque Dios nos ayuda. Porque si fuera sin Dios, hermano, como lo he comentado en otras ocasiones, había un hermano que decía, hermano, no pude ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque las sábanas se endemoniaron y me abrazaron a la iglesia. No eran las sábanas ni eran los demonios. El hermano pues o estaba cansado o sabrá Dios, ¿no? Pero simple y sencillamente él no se quiso levantar, ¿sí? ¿A qué voy con ello? Dios es el único que nos ayuda a tener fuerzas para estar aquí día a día, a perseverar por nuestra familia, a perseverar por nosotros, a perseverar por nuestro matrimonio. Dios es el único que nos ha ayudado a perseverar por el bien de su iglesia, ¿sí? Si usted ha estado aquí por tantos años, qué bueno, hermano. No le vamos a hacer un mole, pero qué bueno que ha podido hacer, ¿no? ¿Sí? No sé si Dios le vaya a hacer un mole, pero lo que sí es que bueno que ha podido ser. Pero si ha podido estar, ha sido por Dios y no por nosotros. Ha sido porque Dios nos ha dado las fuerzas y no a nosotros. Repito, como dice la palabra, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Porque a pesar de todas las amenazas que presentó Nehemías,
Nehemías, aparte de todas las cartas que pudo recibir para buscarle intimidar, toda la oposición que pudo presentar, aún así Nehemías pudo prevalecer de pie. Y se me hace muy curioso, a veces hay personas, de aquí no hay de esos, en otras iglesias nada más, pero hay personas que a veces dicen: yo quiero servir al Señor, pero quiero que todo esté, o a lo mejor no lo dicen, pero sí lo han de pensar, quiero que todo esté en bandeja de plata. Y se presenta una oposición y dicen: no, así yo no sirvo al Señor, ¿sí? Yo tengo que servir al Señor cuando todo está de maravilla, cuando nadie dice pero, ¿no? Cuando todo me salga bien, ahí yo sirvo al Señor. Nehemías, hermano, no sirvió al Señor cuando todo estaba bien, ¿no? Incluso nuestro Señor Jesucristo, no vimos que dijo: los fariseos van a hablar mal de mí, no, mejor para qué vengo a salvarlos, ¿sí? O no dice su palabra: a los suyos vino y los suyos, y después de eso Jesús dijo: no, ya ahí los dejo. No, aún así, con toda la oposición del pueblo, nuestro Señor Jesucristo perseveró en la obra que fue encomendada de Dios para con él. Ahora también es nuestro deber trabajar en la obra del Señor. Y le digo, trabajar en 3 áreas: en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Debemos de seguir perseverando, hermano. Yo sé que nosotros nos vemos a nosotros mismos, e incluso, o yo lo digo de mí al menos, no sé si alguien más lo comparte, pero yo me puedo ver al espejo y puedo ver todos mis defectos, puedo ver todos mis errores, y puedo decirle al Señor: pero Señor, ¿por qué tanta insistencia si soy tan cabezón, si me tropiezo tantas veces, si tengo tantos errores? Y Dios dice: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. No depende de todas nuestras carencias, depende de que Dios quiere presumir que de lo más vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. En nuestra familia debemos de seguir perseverando. Recordemos que tenemos la victoria en el Señor. Recordemos que el deber como padre es buscar por el bien de nuestros hijos. Lo repito y lo he mencionado y me gusta mucho este ejemplo. ¿Quién pintó la orilla de las puertas cuando vino el ángel de la muerte hacia el pueblo? ¿Quién pintó con sangre, la sangre del cordero, de un cordero, las orillas de las puertas? Los padres. ¿Para qué? ¿Para la salvación de ellos? No. Para la salvación de sus hijos, del primogénito del hogar, ¿sí? Ese que ya quiere que ya se case. Por eso los padres hicieron todo lo posible para salvar a sus hijos. Hermanos, debemos de seguir perseverando por el bien de nuestra familia, y debemos de seguir perseverando por el bien de nuestra iglesia. Yo sé, y lo hemos dicho, es bien fácil, hermano. Y si yo le pido que haga una lista de todos los defectos de la iglesia, usted la va a hacer, mire, si le va a salir fuego a la pluma de tan rápido que puede escribir. Y si yo le pregunto las cosas buenas, ahí le va a titubear. Y muchas veces eso pasa, ¿sí? Y pasa más cuando nos falta amor por la iglesia. Es tan necesario que usted y yo sigamos perseverando por el bien de la iglesia, que podamos ver a la iglesia y podamos decir: Señor, ¿en qué puedo yo ayudar que la iglesia sea mejor? ¿En qué puedo yo que mi familia sea mejor? ¿En qué puedo yo mejorar, Señor, para darte gloria a ti? Solamente con las fuerzas del Señor podemos avanzar. Bien dicen por ahí que la iglesia no avanza más que de rodillas. Y hace una referencia a que la iglesia no avanza más que orando. La familia no avanza más que orando. Nuestra vida no avanza, hermanos, más que dependiendo de Dios en oración. Esto es un llamado para todos los creyentes a orar, a perseverar, pero también a recordar la preciosa palabra de nuestro Dios: el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios, hermano, no deja su obra en obra negra. A lo mejor usted sí, ya es asunto suyo, ¿no? Pero Dios no deja su obra en obra negra.
Dios nos dice, híjole, hasta ahí me alcanzó el presupuesto, hasta ahí se quedó Antoine, ¿no? Sino que dice, el que comenzó la buena obra la va a estar perfeccionando día tras día hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, tengamos esperanza en su palabra, tengamos esperanza en que Él puede mejorar nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Y esforcemos nuestras manos, como dice el libro de Nehemías, que Dios esfuerce nuestras manos para bien. Y si hubiere alguien aquí sin Cristo, la única manera de esforzar tus manos para el bien, la única manera de construir para el bien de tu familia, para el bien de tu vida, para el bien de una iglesia que realmente pueda amarte, es primero venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconocer, todos y cada uno de nosotros, reconocer que nosotros no podemos, que separados de Él, volvemos a decir, nada podemos hacer. Y necesitamos la ayuda del Señor, y necesitamos las fuerzas del Señor, y necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Yo les invito, hermanos, a que en esta hora nos pongamos de pie y roguemos por tres cosas. Roguemos por nuestra vida, que Dios nos ayude a ser mejor para Él. Roguemos por nuestra familia, que Dios nos ayude a hacer de bien para nuestra familia. Y roguemos por nuestra iglesia, que Dios nos ayude a hacer de bien, de construir para nuestra iglesia. Oremos ante nuestro Dios. Santo Dios, podemos decirlo una y mil veces, Señor, para que en un momento lo podamos entender claramente. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Nuestras fuerzas no son suficientes para nosotros cambiar por nuestra propia decisión. Nuestras fuerzas no son suficientes para obrar favorablemente a favor de nuestra familia. Nuestras fuerzas no son suficientes, Señor, para construir una iglesia mejor. Por eso clamamos a ti, Señor, que tus fuerzas son inagotables, Señor. Nos impartes de tu Santo y Divino Espíritu. Como dice tu palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Impártenos el poder de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para poder construir tu iglesia, para poder construir en nuestra familia, para poder construir en nosotros algo que te agrade a ti, bendito Dios. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de mis hermanos en esta hora, tomando un compromiso serio y firme, Señor, de trabajar en tu santa y bendita obra, Señor. De trabajar, Señor, en todas las áreas que tú nos permitas, pero trabajar para honrarte a ti y darte a ti toda la gloria, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de la oposición, que podamos seguir perseverando para el bien, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros hijos, ayuda a los niños más pequeños, ayuda a los padres, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, podamos cumplir el rol que Dios nos ha encomendado, Señor, de cuidar a los más pequeños, de ser obedientes hacia nuestros padres, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. Dios santo y bendito, ayúdanos a cumplir el plan, la misión que tú nos has encomendado de predicar tu palabra, Señor, de predicar tu palabra a toda criatura en todas las naciones, confiando que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.